Iglesia de Guatemala, tomen a sus asientos un momento. Y yo quisiera traer a vosotros una palabra que fortalezca vuestra fe, que os dé el ánimo espiritual que tenéis y que veo en cada uno de vosotros, y sigamos adelante, porque arduo camino nos espera. Hoy yo quiero platicar, hermanos, acerca de un tema que, aunque su hermano tenía ya ciertos temas acomodados en muchos de los lugares donde su hermano estuvo, tuvo que cambiarlos por la necesidad que su hermano ve en la iglesia del Señor. Hoy, en este momento, contemplando a su hermano en las redes sociales y viendo a una iglesia llena de ánimo espiritual, viendo una iglesia llena de esa fortaleza, una iglesia que no se ha amedrentado, que no se ha debilitado, que no ha bajado la guardia, sino todo lo contrario, una iglesia que sigue adelante como ejércitos en orden. Es para mí una necesidad tocar este tema, porque sé que nos servirá principalmente a la iglesia que sale a los campos de batalla, al niño que sale a predicar a las calles e invita a sus pequeños amigos a que vengan a la iglesia, al joven y a la señorita que también busca el pretexto de salir y predicar, hermano, la palabra de Dios con sus amistades, a los coros que van por plazas, que van por malecones, que van por las calles, cantando las hermosas alabanzas y haciendo que la gente los oiga. A la iglesia en general, que sigue dando testimonio que somos la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y su hermano hoy trae este tema y lo quiero titular: ¿cómo conocer la verdad? Porque aunque su hermano ha visto a una iglesia muy trabajadora, también su hermano ha contemplado aquellas iglesias que se dicen ser de Dios y que no lo son, pero que también, provocados por el trabajo de la iglesia, quieren también ellos imitar a la iglesia del Señor en trabajo, en vestuario, en asistencia a la iglesia, en la forma de hablar o de conducirnos, creyendo ellos que porque nos vestimos de una forma o porque hablamos de una forma, ahí está, hermanos, el éxito de nuestro crecimiento. No, nuestro éxito se llama Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, el que está en cada uno de nosotros y nos viene a dar esa fuerza para que sigamos adelante. Pero también el Señor nos dejó unas armas para que nosotros pudiéramos con toda dignidad y orgullo defender esa hermosa verdad que Él dejó en el mundo. Porque Jesucristo vino a establecer su iglesia en el mundo y empezó a dar el Señor un orden, como yo lo hablé en la iglesia de Barcelona, principalmente estableciendo en su iglesia apóstoles. Pero atrás de esas columnas que Él puso en su iglesia, nos deja a todos nosotros, a cada uno de nosotros, su hermosa verdad, que es su palabra. Así es que, a manera de introducción, y para que la iglesia conozca lo que mueve a su hermano Nazón para hablar este tema, quiero recordar, hermanos, una situación que aconteció en la iglesia primitiva, y la cual, hermanos, sirvió para que la iglesia de los gentiles, hablando de la iglesia primitiva, formara un carácter y una forma de conducirse, hermanos, que debe de tener todo cristiano. A lo cual yo te invito que, abriendo nuestras Biblias, busquemos en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 11, que dice así: para la gloria de nuestro Dios. Porque he aquí, esto de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros?
qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En Corinto, la tristeza que había llegado a la iglesia en aquella época había producido una conducta muy digna de alabanza y una solicitud jamás mostrada, señal de limpieza que había en sus corazones. Otra vez, aquella situación que trajo tristeza y dolor a la iglesia de Corinto, ¿qué produjo en ellos, hermanos? Una conducta digna de alabanza, una solicitud que jamás se había visto en la iglesia y que se mostraba por medio, hermanos, de sus obras. Por eso el apóstol Pablo le requiere y le recuerda, porque aquí esto de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Quién llevó esa tristeza a la iglesia primitiva? El mismo Dios. Y aquella tristeza que permitió Dios en la iglesia primitiva, ¿desanimó a la iglesia? ¿Hizo que la iglesia se refugiara en el desánimo, en el dolor, en la tristeza? En ninguna manera. Al contrario, produjo una actitud en la misma incomprensible, ¿verdad? Así me siento yo en esta gira, hermanos, de Centroamérica. No solamente con la iglesia de Guatemala, sino con toda la iglesia universal. Lo digo porque también todos nosotros pasamos por una grande tribulación. Hablo de la partida del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Un acontecimiento que nos marcó, un acontecimiento que nos dolió, un acontecimiento que nos entristeció, porque esa tristeza y tribulación fue puesta, ¿según quién? Porque no fue el hombre el que le quitó la vida, mucho menos fue el mismo varón de Dios el que él mismo se quitó su vida. ¿Quién fue el que lo recogió? ¿Quién fue el que le dio su descanso eterno? Por eso dije, según Dios, ¿según quién? También a nosotros se nos fue impuesta una tristeza, un dolor, ¿sí me voy a entender? Una angustia. Pero aquello, hermanos, sirvió para que la iglesia tuviera una reacción que al menos, hermanos, en lo que su hermano tiene de vida, nunca había visto en la iglesia. La iglesia se mostró unida. La iglesia se mostró fuerte. La iglesia se mostró, hermanos, única. Y empezó, hermanos, a mostrar por las obras. ¿Por qué cosa? No por las palabras. Porque vuelvo a recalcar lo que dije en un principio. Su hermano ha estado viendo en las redes sociales el trabajo que lleváis. Sí, hermanos de Guatemala, también te he visto aquí trabajando. También he visto a tus coros cantando por las calles. También he visto a los hermanos de El Salvador, también he visto a los hermanos de Australia, también he visto a los hermanos de Estados Unidos y de España y de Italia y de todos lados. Porque esa tristeza que Dios puso en nuestro corazón, no la vinimos a demostrar con dolor, angustias o duelos, sino todo lo contrario. Según la profecía que Dios, hermanos, ya había dicho desde antes de que aconteciera este doloroso acontecimiento. ¿A qué me refiero? A que fue el apóstol Samuel Joaquín, que en sus propios labios, movido por el Espíritu de Dios, porque de eso estamos seguros, de que lo que él hablaba, por Dios lo hablaba. Era Dios el que estaba en él. Y cuántas veces, aunque no lo queríamos aceptar, él no lo dijo. Su hermano algún día ya no estará con ustedes. Y hablaba con la niñez, y hablaba con la juventud, y hablaba, hermanos, con su familia, y hablaba con toda la iglesia. Pero la iglesia seguirá adelante. Los jóvenes levantarán la bandera de Cristo. Mi familia seguirá adelante. Y no habrá quien nos detenga. Por eso estoy diciendo palabras proféticas de un hombre de Dios
Y que en un momento, en el ocaso de su vida, cuando ya vimos la situación más, hermanos, visible, y que ya veíamos su cuerpo cansado, todavía sale al balcón a darnos esas últimas palabras de su parte, de aliento y de consuelo. No os preocupéis, yo les voy a decir qué va a pasar. Seréis bendecidos, seréis prosperados, por cuanto sois hijos de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió cuando Dios entonces nos manda aquel dolor y aquella tristeza? La iglesia, en la voluntad de Dios, ¿en la qué dije? En la voluntad de Dios aceptamos la decisión que Dios toma al recoger a nuestro hermano Samuel, que para la iglesia no significó una derrota, al contrario, lo sepultamos con gloria, con triunfo, con victoria. Expusimos al mundo entero que ese hombre que había dejado de existir fue un hombre guerrero, fue un hombre gallardo, fue un hombre triunfador, fue un apóstol de Jesucristo, auténtico y verdadero. Y lo paseamos por toda su colonia, y lo llevaban los hermanos en hombros, y el mundo entero vio cómo la iglesia le dio ese honor con alegría, con satisfacción, porque despedíamos a un gran apóstol de Jesucristo. Pero dice la alabanza: y mi Dios que es tan bueno. ¿Quién, hermanos? Otra vez, ¿fuisteis entristecidos según Dios? Sí. Pero también fuisteis consolados según Dios también. Y en ese consuelo te levantaste y recordaste las palabras de Samuel Joaquín y dijiste: no hay por qué estar triste, no hay por qué hacer duelo, adelante. La iglesia ha seguido caminando con esos pasos firmes, con su trabajo, con sus hechos y con sus obras. Claro que Satanás creía que aquello se iba a terminar, y desde antes Satanás ya estaba tratando de introducir pensamientos en la iglesia, y que si el varón de Dios estaba secuestrado, y que si sus hijos manejaban la iglesia, y que si el consejo manejaba la iglesia, y Satanás quería de una forma y de otra, ¿qué cosa? Desorientar a la iglesia. Pero no saben que esta iglesia es de Dios. Ellos confiaron en sus mentes, ellos confiaron en sus estrategias, ellos confiaron en carros y en caballos, mientras que este pueblo estaba confiando en Jehová de los ejércitos. Hoy también, hermanos, se oye por ahí que algunas personas que se escandalizan porque ponen las iniciales de su hermano Nazón en la decoración de algún templo, queriendo desvirtuar esta hermosa obra. Un adorno, un ramo de flores, un candelabro, una estrella de David, unas iniciales o un nombre, como muchas veces pesa en nuestros templos, el nombre de los apóstoles primitivos, o el nombre de los apóstoles actuales, y por medio de esas simplezas quieren confundir, hermanos, los corazones. Sí confunden al simple. Sí confunden al que no tiene a Dios en su corazón. Al que, hermanos, ya Satanás tiene predestinado también para hacer cizaña. Pero la iglesia del Señor ni siquiera volteamos a verles. Seguimos adelante, porque tenemos un blanco que es perfecto. Un candelabro que está aquí pintado en el ministerio, nuestro blanco, una estrella que está pintado en el templo, un hombre que está, hermanos, puesto en una iglesia, un león que adorna la puerta de un templo. ¿Cuál es nuestro blanco? Nuestro blanco perfecto se llama Cristo. Esto es lo que le han hecho a la iglesia. Mientras más blasfeman y quieren destruir la iglesia del Señor, la iglesia responde con mayor fuerza, con mayor
mayor unidad, con mayor fidelidad, aquel que siempre ha visto por nosotros. Pero vuelvo otra vez a lo del inicio de mi explicación y digo, así como he visto a la iglesia del Señor trabajar, así como he visto a la iglesia del Señor, hermanos, tomar manos en el asunto y no quedarse sentada o llorando o en duelo, sino que ha avanzado, ha trabajado. Vuelvo a repetir, también he visto a los otros grupos que se dicen ser de Dios, que se dicen ser profetas, que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, porque sus obras son malas. Porque no existe una forma correcta en la que Dios requiere que se hable su santa palabra. Por eso, como introducción dije, quiero leer este texto, pero también, ya adentrándome a esta explicación, quiero recordar la encomienda que el apóstol Pablo le daba a su hijo Timoteo, y el cual ahora yo retomo para decirle a vosotros, mis hijos en la fe que Dios me ha dado. Sí, hermanos, sí. Lo vuelvo a decir con claridad. No tengo temor de decirlo. Vosotros que fuisteis engendrados por el apóstol Samuel Joaquín, y que en el momento que él, hermano, durmió en los brazos del Señor, en ese momento Dios también hizo la obra en vuestros corazones. Y entonces, al recibir a tu hermano con esa palabra, no que me dejó mi padre Samuel, no, con la palabra que Dios puso en mi corazón, que es con la que os he hablado, hoy también puedo decir que yo los he engendrado en la fe de Jesucristo. Y aquellos que dicen, ¿cómo se atreve a decir esto si los hermanos se bautizaron en el tiempo del hermano Samuel, pero hoy en este tiempo han creído en Nazón Joaquín? Y es Dios el que me ha dado a mí esa facultad de representarlo en este tiempo. Por lo cual vuelvo yo a alzar mi voz y digo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque vosotros sois el sello de mi apostolado, según Dios. ¿Según quién, hermanos? Según Dios, porque Él es el que ha hecho tanto el querer como el hacer en tu corazón. ¿Creen que es mi astucia? ¿Creen que es mi inteligencia? ¿Creen que es? Su hermano no tiene estudio, su hermano no sabe hablar, su hermano no tiene palabras elocuentes. Sin embargo, es Dios en su hermano el que sigue obrando. Y no solamente para defensa de los que falsamente se han introducido entre nosotros. ¿Para qué cosa? Para estar espiando nuestras libertades, sino aún para aquellos ajenos que quieren, hermanos, imitar a la iglesia del Señor. Por eso es importante recordar. Por eso es importante recordar el propósito principal que tiene tu hermano desde aquel 8 de diciembre del año 2014, y del cual yo también los he hecho partícipes. Pues al invitarlos a esta batalla espiritual, no solamente fue mi palabra la que salió, sino también Dios en vuestro cuerpo y en vuestro corazón hizo el obrar para que hiciesen conforme Dios por medio de su hermano los invitó. Así es que en la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el propósito de Dios para el mundo? Que todos, ¿qué? Que todos seamos salvos. El profeta falso, el apóstol falso,
te va a decir: hermanita, hermanito, ¿crees en Cristo? Levanta tu mano. Y la van a levantar los que no conocen a Dios, los que tienen hambre de oír la palabra de Dios, los que quisieran ser parte de esa gracia, pero que al no conocerla tienen que escuchar a cualquier espíritu de mentira, y levantarán las manos con aquella necesidad sincera que hay en ellos, porque en ellos hay una sinceridad. Quieren buscar a Cristo, quieren buscar a Dios. Y aquellos hombres que se dicen ser apóstoles y profetas: a ver, hermanito, a ver, hermanita, ¿crees en Cristo? Levanta tu mano. Y levanta la mano y les dice: ya eres salvo. ¿Así, hermanos? ¿Que Dios no es amor? ¿Que Dios no es misericordia? ¿Que Dios no quiere que seamos salvos? Entonces, ¿por qué dices, iglesia del Señor, que así no se encuentra la salvación? Porque el mismo Dios puso reglas. Para eso mandó a su Hijo, para establecer su doctrina, para establecer su enseñanza. No conforme el mundo, ¿qué? No conforme el mundo cree o piensa, sino como Él lo ha establecido. Al grado que el que busca a Dios no dice: a mí, yo ya sé cómo servir a Dios, a mí déjeme. No, el que busca a Dios dice: barro en tus manos quiero ser. Y si tú quieres, Señor, puedes hacerme a tu manera. Pues para eso los hijos de Dios hemos venido a Él, para que Él haga de nosotros como bien le pareciese. Y entonces, mientras el profeta falso y el apóstol falso te dice con una palabra: ya eres salvo, Jesucristo mismo te dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿quién miente? ¿El hombre que te dice: levanta la mano y eres salvo? ¿O Jesucristo, que te dice que no basta con decir Señor, Señor? ¿Quién tiene la verdad? Otra vez pregunto: ¿quién tiene la verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace, ¿qué? Entonces no basta confesar con los labios, ¿sí? Si es el primer ¿qué cosa? El primer paso. Pero después de ese paso, nuestras obras tienen que verse reflejadas también. Por eso decimos una alabanza: yo soy de Cristo y Cristo es mío. El testimonio. ¿Cómo da Cristo el testimonio? En nuestras obras, en nuestro vestir, en nuestro hablar. ¿No le dijeron al apóstol Pedro en una ocasión: sin duda tú eres uno de los que andaba con Jesús, porque aún tu hablar, aún nuestro hablar es diferente al de ellos? Aunque dicen: todos somos cristianos. No todos somos cristianos. Y yo te lo digo hoy con la verdad de Dios: nosotros no somos cristianos. No, hermanos, cuando te digan: ustedes creen en Cristo, son cristianos. No somos cristianos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Porque Cristo no vino a fundar muchas iglesias. Dice la palabra de Dios: y primeramente puso Dios en su iglesia. No en sus iglesias. ¿En dónde? En su iglesia. Primeramente apóstoles. Esa es la bendición que Dios quiere que el mundo conozca. Y por medio de ella, hermanos, de ese obrar, conozcamos nosotros la verdad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan. ¿Y qué cosa? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Otra vez, ¿qué es la verdad? Bueno, antes de responder, hermanos, esta pregunta, yo quiero que un hermano que está aquí conmigo a mi lado me ayude a leer lo que dice Jeremías, porque también hay una responsabilidad, hermanos, que el Señor le da al hombre para encontrar ese camino de Él y esa verdad. No solamente es decir Señor, Señor,
sino que hay una responsabilidad, una actitud responsable que el Señor le deja al hombre para llegar a esa verdad. ¿Algún hermano que me lea Jeremías capítulo 6, versículo 16 en el nombre del Señor? Dejen que lea el hermano con aquí presente el ministro para que el micrófono se oiga. Dice, claro. Para la honra y la gloria del Señor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Yo le pago a nuestro hermano. Así dijo Jehová. Fíjate qué bonito. Dios no quiere que a la ligera, sin comprensión, sin razón, como un robot, te dejes llevar por los pensamientos de los hombres. Dios te permite y te da una facultad muy hermosa. Dice una alabanza, por esa chispa milagrosa. ¿De qué cosa? Nos dio Dios inteligencia. ¿Para qué nos dio Dios esa inteligencia? Para buscarle. Y que de nuestro propio, sí, hermanos, nosotros le sirvamos a Él. No para dejarnos engañar, sino que aquí está, así dijo Jehová. Responsabilidad dada al mundo. No nada más corras atrás del que diga, soy Cristo, porque también Cristo lo anunció. Atrás de mí vienen falsos, ¿qué cosa? Falsos profetas y falsos pastores. Pero así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. ¿Y qué cosa? Y mirad. Y preguntad por las sendas. No solamente es llegar y oír, sino también tenemos que, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas cuando llegaste por primera vez a la casa de oración y viste algo diferente en la iglesia de lo que tú practicabas en las iglesias a donde tú pertenecías? Y decías, oiga, ¿y por qué visten de largo? ¿Y qué se te decía? Ay, hermanito, usted no le preguntando cosas simples. Usted nomás venga y ya. ¿Así se te respondía? A la ley, ¿y qué cosa? ¿Había un testimonio? ¿Había una regla? Sí, hermanos, en el cual el hermano te comprobaba y te decía el porqué de las cosas. Oiga, ¿y por qué la mujer se cubre su cabeza? Ay, hermana, no se fijen cositas sin importancia. No, sí tienen importancia. La doctrina de Dios se debe de cumplir conforme Él lo ha establecido, no como yo, el hombre, lo quiera mover a mi conveniencia. Por eso el Señor me dice, paraos, ¿sí? Por caminos debemos de entender, paraos en las doctrinas, paraos en las iglesias y preguntad por las sendas antiguas. ¿Sí, hermanos? Oiga, hermano, pero yo veo que aquí ustedes hacen oración de pie. Y allá en la luz del mundo se me ha enseñado a hacer de rodillas. No, hermanito, usted no se preocupe. Dios es bueno y Dios lo que ve es el corazón. No es cierto. Dios quiere primeramente obediencia. ¿Qué quiere Dios? ¿Obediencia a quién? ¿Al hombre o a Él? Obediencia. Obediencia a Dios. Así es que esta es la responsabilidad que Dios le da a quién, hermanos, al hombre. Párate en los caminos. Mira, observa, ¿sí? Estudia, pregunta por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Cuando lo encuentres, oiga, aquí dice la Biblia que la oración debe de ser... Ay, hermano, usted no se fije en eso. Discúlpeme, yo aquí no quiero perseverar, porque yo ando buscando la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que estuvo oculta en el desierto por un tiempos y la mitad de otro tiempo. Pero yo sé que ahora se viven tiempos aceptables, días de salvación. Y quiero preguntar hasta que llegue al perfecto camino que Dios ha establecido. Así es que
Esa multitud de caminos que Dios ha permitido que existan, ha llevado, hermanos, porque Dios lo permite. Lo dije en la iglesia de Honduras, nos ha dado un libre albedrío para que el hombre decida servir a Dios o no servirle. Porque Dios hizo recto al hombre. Pero el hombre, ¿qué hizo el hombre? ¿Cómo busca Dios al hombre? Perdón, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo creó? Perfecto, recto. Pero el hombre se inclina a la comodidad de esta carne. Pero el que realmente busca a Dios no está sujeto a esta carne, sino que entonces aquel hombre, con esa chispa de inteligencia que Dios nos ha dado, empieza el hombre a escudriñar. Hubo una iglesia, la iglesia romana, que durante siglos no querían, hermanos, que se leyeran las Sagradas Escrituras. Tienen razón, hermanos. Una iglesia llena de mentira, una iglesia llena, hermanos, de herejías. Sus doctrinas son puros dogmas, hermanos, inventados por los hombres. Claro que la palabra de Dios desenmascara, hermanos, sus doctrinas. Por eso prohibían la lectura de las mismas. Y hoy, que sus fieles empiezan a leer la Biblia, hoy no son miles, son millones los que salen día a día, por cuanto se han dado cuenta que sus enseñanzas no son más que dogmas de hombres, que contradicen inclusive la voluntad de nuestro Dios, porque ningún dogma va de acuerdo con la doctrina que predicó Cristo, sino viene a contradecir la misma. Y el hombre, por esa chispa de inteligencia que Dios le ha dado, al estar leyendo dice, no, aquí no es, yo sigo buscando. Así es que, en primer lugar, tenemos que, hermanos, pararnos en los caminos. Pero atención, no todos los caminos son de Dios. Decía el proverbista en el capítulo 16, versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hermano, hermanito, hermanita, no te preocupes, lo que importa es que sirvas a Dios en donde sea. Este es un falso profeta, este es un falso apóstol, que me quiere engañar, que me quiere decir que yo puedo como un animalito silvestre en el campo alcanzar mi salvación, cuando Cristo a mí me enseñó, para poder ser salvo no basta creer en Él, tengo que obrar su voluntad. Y lo dije en aquella iglesia también de Honduras o de Panamá, parece ser, en el ejemplo del hermano Cornelio, que hermanos haciendo buenas obras según el pensamiento del hombre. ¿Según qué? Porque era un hombre bueno, hermanos. No tenía vicios, no hacía cosas malas. Por eso dije, según el pensamiento del hombre, era un hombre bueno. El ángel de Dios le viene a decir, no es suficiente. No tienes que agradar a Dios conforme tú crees. Tienes que agradar a Dios conforme Él ha establecido. ¿Sí me doy a entender, iglesia del Señor? Claro, Cornelio se dio la oportunidad. No se encerró en una soberbia, como muchos hombres dicen. A mí no me hable de Dios, yo ya voy a una iglesia, a mí ahí déjeme. No se encerró en su soberbia, en su mente, en su capricho, sino que entendió. Si el ángel de Dios me está diciendo que haga llamar a ese hombre llamado Pedro, yo lo voy a mandar llamar. Y entonces sí, cuando el apóstol Pedro estuvo frente a él, le dijo, aquí estamos para hacer todo lo que Dios te ha mandado. ¿No siguió haciendo lo que él hacía antes? No. Ahora, ¿qué empezó a hacer desde aquel momento? Lo que el apóstol de Jesucristo le decía que tenía que hacer, conforme a la ley y al testimonio. Muy bien, hermanos. Sigamos adelante. Entonces dije, es importante que entendamos que hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es la muerte. ¿Y de qué me sirve decir que sirvo a Dios? ¿Y de qué me sirve decir que adoro a Dios? ¿Y de qué me sirve decir que Cristo es mi Rey si no estoy haciendo su voluntad, sino que estoy ensoberbecido en hacerlo como yo quiera? ¿De algo me va a servir? Dijo el Señor, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre bautizamos, en tu nombre predicamos.
Y yo les pregunto, ¿y cómo predicarán? ¿Qué es lo que están predicando? Confusiones, mentiras. Entonces el Señor dice, aquellos que me dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, dice el Señor, yo les declararé, apartaos de mí, obradores de maldad. Estás esperando que tu hermano Nazón venga y que diga, ve, pasa el paralítico, y ahorita lo voy a sanar, y pasa la hermana enferma, y ahorita le voy a dar su salud, y empiece a caminar de un lado para otro, y empiece a faltar el respeto a mi Señor, y convierta este culto precioso y perfecto de adoración a Dios en espíritu y en verdad, lo convierta en un espectáculo de circo, y que te digan como ellos, dame un aplauso a Cristo. ¿Quieres que tu hermano obre de esa forma? No lo voy a hacer, hermanos. Para mí mi Señor me merece mi sumo respeto. Su nombre no es un nombre para que yo ande contando chistes de Él. Su nombre es para que yo incline mi cabeza, doble mis rodillas y le diga, solo a ti se debe de adorar. Con espíritu, con verdad, con sumo respeto, con suma reverencia. Porque mi Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y a la vez es mi Rey y es mi Salvador. Y un Rey no es usado para mofa, para burlas o para chistes. Un Rey se ve con respeto, se le ve con honra. Bendito sea su nombre. Sigo su hermano entonces. Vamos a pararnos en los caminos. Existen muchos religiosos que dicen seguir a Dios porque en el lugar que frecuentan se sienten ellos a gusto. Hermanito, es que aquí, pues mire, la música está muy bonito y la gente anda brincando y dicen ellos que es el Espíritu de Dios. No es cierto, hermanos. Eso es mentira. El Espíritu de Dios no ocupa de músicas terrenales. El Espíritu de Dios viene a ti cuando invocando el nombre de Jesucristo. Porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? Para que todo aquel que lo pida en el nombre de ¿quién? No motivados por una música mundana, hermanos, y que ahí está la guitarra y la batería, y el hermano empieza a brincar y a saltar, y dicen, ya tiene el Espíritu de Dios. Es mentira. Claro, quieren engañar de esa forma porque no fueron enviados. ¿Qué van a predicar si no es mentira? Si no es engaño, si no son falsedades. Por eso es importante, vamos a preguntar, vamos a analizar, y por medio de esa chispa, vamos a llegar a la verdad. Entonces sí, mi pregunta es, ¿y qué es la verdad? ¿Cómo se llega a la verdad? ¿Cómo saber que ahora sí estoy en la iglesia verdadera de Cristo? El Señor Jesucristo lo dejó bien en claro. No voy a hablar del apostolado porque eso es algo que solamente los entienden los que son llamados por Dios. Es una obra perfecta que Dios hace directamente al corazón a los que han de ser suyos. Y el mundo es lo que no conoce, lo que no entiende, lo que no comprende. Pero sí voy a hablar de algo, de esa verdad en la cual con la cual nosotros vamos a combatir y a contender por el Evangelio. El Señor Jesucristo, en aquella oración que hizo antes de ser entregado, pide, hermanos, por su pueblo, pide por sus discípulos y pide también por aquellos que van a creer en Él. ¿Por la qué cosa? Y entonces el Señor Jesucristo, sabiendo que Él al partir, el enemigo creerá que están solos y vendría a combatir con ellos, como lo vio, hermanos, en aquella visión del Apocalipsis, que después de que aquel dragón, aquella serpiente antigua no alcanzó a la mujer, se fue a hacer guerra con los moradores de la tierra. Y entonces dice que, hermanos, el Señor les dice a su Padre, Señor, a estos que me has dado, a estos que han de creer en mí por la palabra de ellos, santifícalos en tu verdad. ¿Qué pide el Señor Jesucristo a su Padre? A Dios, que seamos, ¿qué cosa? Santificados en la verdad. Porque la verdad de Dios, ¿qué hace? ¿Nos santifica?
Otra vez, la verdad de Dios, ¿qué hace? Nos santifica, nos purifica, ¿sí? Y Él mismo dará la respuesta. Tu palabra es la verdad. Así es que no estoy diciendo que solamente hay que oír la palabra de Dios. Se entiende que al recibir la palabra de Dios, el hombre debe de estar dispuesto a obedecer dicha palabra. Y en obedecer, otra vez, ¿y en qué? Y en obedecer esa palabra de Dios, ahí Dios lo va santificando. Dice el Espíritu de Dios de esta forma: si el pecador, si el impío, si el perverso, si el malo se apartare del mal y volviere al camino de Dios, ¿qué dice el Espíritu de Dios? Todos sus pecados, todas sus maldades, todo lo malo que hizo, no le vendrá a la memoria. Si volviere, ¿será qué cosa? Será perdonado. Pero tiene que hacer dos cosas. La primera, dejar de hacer lo malo. Y la segunda, sí, hermanos, y la segunda, cumplir la voluntad de Dios. Esto es sujetarse a la palabra de Dios. Palabra que ¿qué hace? Que nos santifica, que nos purifica. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿cómo puedo saber yo que estoy en la verdad? Para comprobar si esa verdad en la que yo he creído, o esa iglesia en la que yo estoy asistiendo, es legítima, es auténtica. Tengo, hermanos, que ver primeramente su doctrina, la palabra que se predica en ese lugar. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? No nada más leerlas. Escudriñar quiere decir leerlas con entendimiento, leerlas con comprensión, leerlas con discernimiento. El consejo de los apóstoles, y me refiero a los contemporáneos, me voy al hermano Aarón y paso por el hermano Samuel, como hoy yo te le vuelvo a dar esta enseñanza, es esta. Cada vez que abras tu Biblia y vayas a leerla, ¿cuál es la enseñanza que nos han dado? ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Empezar a leer? ¿Qué tienes que hacer primero? Esta es la enseñanza apostólica. Haz oración y dile a Dios que despeje tu mente, que despeje tu corazón, para que lo que esté leyendo lo puedas, ¿qué? Y entonces sí, después de pedirle la ayuda a Dios, para que Dios te ilumine y te ayude a comprender lo que vas a leer, viene el Espíritu de Dios a decirte: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que no basta con que yo diga: hermanitos, hermanitas, Cristo salva, Cristo es Rey, Cristo es misericordioso, levanta la mano, ya eres salvo, porque Cristo es amor. ¿No basta con eso? Si yo fuera como ellos, sería mentiroso, sería un engañoso. Yo no vengo a decirte cosas mentirosas, ni a llenarte de mentiras, porque aún el varón de Dios nos ha dicho. Cuando vivía el apóstol Samuel, cualquiera nos decía: no le digan a las visitas que seguir a Cristo es fácil. No, no es fácil. Para la carne no es fácil. Y aunque aquel hermano que vive en el Espíritu vive gozoso y alegre, para la carne no es fácil. La carne siempre se va a ¿qué cosa? Siempre se va a resistir. Y los deseos carnales siempre van a estar en guerra con los deseos del alma. Pero cuando el hombre le da libertad al alma, ¡oh, qué bendición y qué alegría! Así es que vamos a escudriñar, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué cosa? Tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes son las que dan testimonio de Cristo? No te dejes engañar.
No, hermanito, mira, oye, hermano, pero aquí la Biblia dice, no, hermanito, tú deja eso. Son simplezas. No, no son simplezas. El Señor quiere que yo escudriñe. El Señor respeta la inteligencia que yo tengo. Lo que ellos no quieren respetar. Usted no pregunte, usted no responda, usted no diga, usted no se queje. Usted tiene su fe y guárdela. No, la fe no es ignorancia. Al contrario, la ignorancia es fanatismo. Es triste ver, hermanos, que allá va la gente golpeándose en el cuerpo y, hermanos, con pencas de nopales en el pecho y en la espalda y de rodillas desde un lugar hasta un templo para postrarse delante de un Dios. Y dice la gente, miren, esa gente tiene la fe de Dios. Eso no es fe, porque no saben ni por qué lo hacen, porque ni siquiera saben que Dios no se agrada de ese sacrificio. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Y voltean con el hermano, porque aquella persona que subió un día anterior ante su ídolo y se golpeó y se sangró, al otro día anda de borracho, al otro día anda de adúltero, al otro día anda de maldiciente. Y luego voltean y nos ven, y ven al joven que va a la iglesia todos los días, y ven a la señorita que trata, de hermanos, de vestirse honestamente, al hermano que su trabajo no dice malas palabras, ni bebe alcohol, y está separado de todas las cosas malas, y nos dicen, mira, estos son los cristianos fanáticos. El concepto, ellos lo han, ¿qué cosa? Ellos lo han cambiado. Fanatismo es ignorar, es no saber, es no comprender, es creer sin escudriñar, sin entender, sin comprender la palabra de Dios. Eso se llama fanatismo. Es decirles, no ocupas la Biblia. Es decirles, no ocupas conocimiento de la palabra de Dios para ser salvo. Eso es fanatismo. La fe de Dios es conocimiento. La fe de Dios es discernimiento. La fe de Dios es comprensión. Por eso al niño, desde el más pequeño hasta el hermano más antiguo en la iglesia, se le pregunta por su fe y sabe dar razón de ella. Y cuando aquel niño, aquella niña, aquel hermano, aquella hermana, aquel joven, aquella señorita no sabe responder, corre con su ministro y le dice, hermano, no supe responder esta pregunta, no me enseña. Y el hermano abre este testimonio y le dice, mira, aquí está la respuesta. Y el ministro inmediatamente le da la respuesta para que aquel hermano en la verdad, o sea, en la palabra de Dios, fortalezca su conocimiento y siga perseverando en la verdad de Dios. Con ellos no. Con ellos dices, ya no preguntes, ya no vayas con ellos, ya no te reúnas, tú ya tienes tu fe y tú ya guárdala. Les conviene que no lean, les conviene que no conozcan las Sagradas Escrituras, porque así pueden seguirlo llenando de mentiras y de engaños, poniendo los milagros como un principal, ¿qué cosa? Como una principal anzuelo para el alma necesitada, para aquel que tiene la fe de Dios. Y aunque Cristo vino a hacer milagros, también Cristo se dio cuenta de algo muy triste, que la gente lo siguió no por la palabra que santifica, sino por los milagros, por el pan, por la comida, por las maravillas, por lo que ellos veían. Porque cuando Él empezó a predicar, dice que muchos de ellos se fueron, aún muchos de sus discípulos. Ay, Israel, qué duro eres. Ay, Israel, allá estaba el Señor en el monte del Olivar, quejándose, lamentándose, con aquella frustración al ver que el hombre lo que busca son las cosas materiales. Por eso el Señor le dice a su amigo, a su padre, perdón, Señor, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿El milagro? Oye, ¿quiere decir que en la iglesia, la luz del mundo, no hay milagros? Oye, hermano, oye, hermana, ¿cada cuándo hay milagros? Cada vez que viene el apóstol del Señor, ¿hay milagros? Cada vez que se para el pastor jurisdiccional, ¿hay milagros? Cada vez que invitamos a un hermano o una hermana enfermo y hacemos el teatro de que aquí al frente lo sanamos, ¿hay milagros? Todos los días tenemos milagros en la iglesia del Señor. ¿Te consta? ¿Eres testigo de ello? Tú has sido parte de esos milagros de Dios.
pero no los usamos como pretexto, ni los usamos como bandera para decir, por eso estamos en la iglesia de Dios, porque el milagro es secundario, es un beneficio que Dios añade a nuestra fe. ¿Es un qué dije? Es un beneficio que Dios añade a nuestra fe, no es lo principal. Lo principal es que seamos santificados en su verdad, o sea, que cumplamos su palabra, que caminemos bajo sus estatutos, sus ordenanzas, que hagamos caso de su ley, no de la ley de Moisés, la ley humana que está en el Antiguo Testamento, de la ley que ha escrito en nuestros corazones, y que aquí está este libro que testifica si es verdad lo que se nos ha enseñado o no es verdad. Hasta ahorita, iglesia del Señor, ¿me estoy dando a entender? Seguimos entonces adelante. Es muy importante que al escudriñar la palabra de Dios comprendamos la primera regla que Dios establece, o el primer orden que Dios establece en su iglesia para la autenticidad de su iglesia. ¿A qué se refiere su hermano Nazón? Tú sabes que el punto más difícil para creer de las personas es que tú digas que hay un apóstol de Jesucristo en este tiempo. ¿Verdad, hermanos? Mientras la iglesia gozaba o vivía de una situación de menosprecio, de persecución, inclusive hasta de agresión, a veces se nos decía, traten de no hablar de la elección, para que no provoquen a las gentes, creyendo las gentes que con eso nosotros blasfemábamos a Dios y queríamos usurpar un lugar que solamente Dios puede dar. Y es verdad, este lugar solamente Dios lo puede dar, pero Dios lo da cuando Él quiere, donde Él quiere y a quien Él quiere, no en el concepto, en el tiempo o en el gusto de la persona. Así es que durante ese tiempo se nos decía, no hables de la elección, para que la gente no se escandalice, para que no diga, no, eso no es posible. No, tiene que ser posible. Para que haya iglesia de Cristo, primeramente tiene que haber en la iglesia apóstol, porque así Cristo lo estableció. Él mismo instituyó primeramente en su iglesia. Y aquí está la muestra de la iglesia primitiva, después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y en su cuerpo humano dejó de estar con su iglesia. Ábrame otra de sus Biblias y léame Hechos capítulo 2. Léame un hermano, ayúdame desde el verso 41 al 47 en el nombre del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sea para la honra y la gloria del Señor. Vamos a escudriñar, vamos a razonar, vamos a comprender, porque lo que te dije hace un momento, no lo dije por mi soberbia, por mi entusiasmo, o porque quiero obligar a que creas en el apostolado. Por eso dije, a la ley y al testimonio. Aquí hay algo escrito. Lo que está aquí escrito es el testimonio de la primitiva iglesia. Nuestros consiervos, nuestros hermanos,
los que en el tiempo del Señor existieron, y qué mejor que compararnos con ellos. Y te voy a decir por qué es importante compararnos, porque así no lo dice el Señor, ¿verdad? Parados en los caminos, y qué cosa. Tenemos que comparar, tenemos que ver que la iglesia donde yo voy salga de acuerdo con esto, no nada más que me enseñen, mira, aquí dice que Dios nos ama y que todos vamos a ser salvos. Ya eres salvo, hermanito. No, hermano, no es así de sencillo. Si así fuera sencillo, entonces ¿para qué mandó Dios a su Hijo a morir por nosotros? Si lo mandó fue porque el Señor traía una doctrina, una palabra que saca al hombre de la perdición, lo purifica, lo santifica y lo hace apto para el reino de los cielos. ¿Sí? Releemos otra vez con comprensión, entendimiento, haciendo uso de esa chispa milagrosa de inteligencia que Dios te dio. Así que los que recibieron su palabra, ¿de quién está hablando? ¿De cuál palabra de quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo, que ya había, ¿qué cosa? Ascendido a los cielos, que ya no estaba con los apóstoles en su cuerpo humano, sí estaba con ellos en espíritu, sí seguía manifestándose en ellos, moraba en ellos, se les aparecía y se les seguía apareciendo y les decía lo que tenían que hacer, pero en su cuerpo humano ya no estaba más. O sea, la iglesia ya no veía a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora veía ¿a quién? A los apóstoles. Fíjate qué bonito y qué importante es comprender esto. Así que los que recibieron su palabra, ¿los que qué? ¿La palabra de quién? De Cristo, nuestro Salvador. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Cuando recibes la palabra de Jesucristo en tu corazón, ¿cuál es el primer paso que tienes que hacer? ¿Te acuerdas que iba aquel eunuco leyendo las Sagradas Escrituras? Y aquel hombre se gozaba con lo que leía, pero no alcanzaba, ¿qué cosa? A comprender. Porque te voy a decir una cosa, aunque tú leas la palabra de Dios, la doctrina de Cristo no puede ser entendida ni razonada si el Espíritu de Dios no está en ti. ¿Sí, hermanos? Porque si esta letra fuera la palabra de Dios, ahí está. ¿Cuántas religiones no hay? Y todas usan este libro para usarlo en favor de sus conveniencias, no para hablar la verdad. Por eso cuando la iglesia llega ante ellos y les demuestran que su forma de oración a Dios no es la correcta, ya no quiero hablar contigo, mi tiempo ya se me acabó, tengo que hacer ocupaciones, y a la gente de ellos, no hables con los de la luz del mundo, porque ellos tienen una doctrina de hombres. No, no es de hombres. Esta palabra es del cielo. Y lo que de arriba viene a ser sobre todo. No la pueden responder. Y hoy con orgullo decimos, ninguno ha podido contestar. Porque de Cristo ha sido revelada a sus enviados. Muy bien, fíjate otra vez. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Te decía, perdón hermanos, que aquel eunuco iba leyendo las Sagradas Escrituras y se acerca a Felipe, y cuando ve que aquel hombre leía y quería comprender y quería encontrar algo en la Biblia, se acerca y le pregunta, ¿pero y entiendes lo que lees? ¿Usted a mí qué me va a decir? Yo soy jefe de los eunucos de mi reina, soy un hombre preparado, soy un hombre sabio. A mí usted no me va a decir. No se llenó de soberbia, le inquietaba conocer la verdad. No quiso inventar mentira, no quiso inventar, hermanos, falsedad a lo que estaba leyendo, sino que se sinceró y le dice, ¿y cómo quieres que entienda? ¿Quién puede explicar la palabra de Dios? ¿Cualquiera que la lee, hermanos? ¿Cualquiera que lee este libro puede predicar? ¿Qué se necesita para poder predicar? Le dijo el Señor a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad este evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero el que no, será condenado.
¿Palabras de quién? ¿Del hermano Nazón? ¿Palabras de la luz del mundo? ¿Palabras de quién? Palabras de Jesucristo nuestro Señor. Entonces empieza Felipe, el que fue mandado por Cristo, el que fue autorizado por Jesucristo, el que recibió de parte de Jesucristo esta hermosa revelación, empieza a predicarle al eunuco. Y llega el momento en que sin duda, después de darle a conocer aquella verdad, le tuvo que hablar del bautismo, que es el primer paso de obediencia que se habla con las visitas, ¿verdad? Porque tú también lo has hablado cuando vas a predicar a las almas. Después que les hablas que hay una verdad que tenemos que seguir, les dices que el primer paso de obediencia es el bautismo. En el nombre de Jesucristo. En agua. Como Dios, como el Señor lo instituyó. Por eso el eunuco, cuando iban pasando por un lugar donde había agua, su corazón empezó a inquietarse. Porque aquel hombre que le explicó y que le dio a conocer lo que por sí mismo no comprendía, lo hizo entender, comprender y discernir en su mente, en esa inteligencia que Dios le había dado al hombre. Y dice, aquí hay agua. ¿Quién fue el que pidió el bautismo? ¿Por qué lo pidió el eunuco? ¿Por qué no se lo ofreció Felipe el bautismo? Mira, ya estamos llegando a un agua, a un arroyo, a un río. Si quieres te bautizo. Le dijo Felipe eso al eunuco. ¿Quién fue el que pidió? ¿Quién fue el que sintió la necesidad? ¿Sabes por qué sintió la necesidad? ¿Sabes por qué pidió ser bautizado? Porque había entendido. Porque había comprendido aquella palabra que el hombre de Dios le estaba hablando. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dice el Felipe que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajándose del carruaje, aquel eunuco fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Fue purificado? ¿Fue santificado? ¿Fue limpiado? ¿Por obedecer qué? Por obedecer la palabra, porque la palabra es la verdad. Y en esa verdad, cumpliendo esa verdad, ¿somos qué cosa? Así que los que recibieron su palabra, recibieron, comprendieron, recibieron, entendieron, recibieron, discernieron la palabra, entonces fueron bautizados. Y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, que es fundamental para la iglesia del Señor. Y perseveraban en la doctrina de Jesucristo. Sí, porque la doctrina que predica un apóstol de Jesucristo es la doctrina de Jesucristo. Nadie puede predicar la auténtica doctrina de Jesucristo si no le viene del cielo, no, hermanos. Puede hablar de esta letra, pero la letra, ¿qué cosa? La letra mata. Pero cuando ese hombre es puesto por Dios, entonces hay un espíritu que vive dentro de nosotros. Y ese espíritu te da vida por medio de la palabra de Dios. Me estoy dando a entender, iglesia del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Sí, no dudamos que muchos empezaron a decir, yo no necesito a los apóstoles. Yo creo directamente en Dios. Yo no ocupo a Cristo. Yo no ocupo a los apóstoles. No. Dentro de esa palabra está este requisito. Al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y desecha al que me ha enviado. Así es que para recibir a Dios, ocupamos recibir a Jesucristo. Para recibir a Jesucristo, ocupo recibir al que Él ha enviado. ¿Cómo voy a identificar
que el hombre que me está hablando de veras es de Dios. Hermano, aquí está este testimonio. Compara. ¿Qué cosa dije? En primer lugar, escudriña esta escritura y después compara si lo que te hablo es verdad o es mentira, o lo que te hablan los hombres, tu pastor, tu sacerdote, tu rabino, lo que sea, si está escrito en este libro, si está y hay algo más hermoso de lo que tu hermano te ha hablado, ven e invítame. Yo también me voy contigo, pero te digo una verdad, fuera de esta iglesia no hay. Porque solamente en la iglesia de Cristo se encuentra la revelación de Dios. Oirás hombres elocuentes, oirás personas que hablan muy bonito, con palabras muy estudiadas. Verás gente que hace milagros. Nosotros no seguimos el milagro no salva, hermanos. El Espíritu de Dios nos enseña que si nuestro ojo no es ocasión de caer, es preferible, ¿qué cosa? Sacarlo fuera. Porque para nosotros los milagros no representan más que algo que Dios añade a nuestra fe. Eso es todo. Pero lo más valioso para el Hijo de Dios es esa virtud que se llama fe. ¿Que entra por qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué? Y el oír de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué hace la iglesia primitiva? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Porque sí hay señales, sí hay maravillas, sí hay milagros. No los tomamos como escudo para convencer a las personas, porque sería volver y retroceder a aquel lamentable y triste actuación que tuvo nuestro Señor con el pueblo de Israel, que quiso reunirlos por medio de hacerles el bien, dándoles sanidades, pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se enfocó en las cosas materiales y no en lo primordial, que era la palabra de Dios. Así es que tenemos milagros en la iglesia todos los días. Cuando el hermano, cuando la hermana se va a su trabajo, cuando se enferma el niño, la niña, nuestros familiares, no corremos a la casa de oración y le decimos a los ancianos de la iglesia: hermano, no me presenta. ¿Te consta? Te pregunto otra vez, ¿te consta que hay milagros en la iglesia? ¿Cada cuándo? Cada presentación de su hermano Nazón. Cada vez que habla el pastor jurisdiccional. No, todos los días este pueblo es bendecido por Dios. Y cuando claman en los momentos de angustia, nuestro Padre nos responde. Bendito sea su nombre desde ahora y para siempre. Porque nuestro poder ahí se fortalece, en la palabra de Dios, no en las cosas materiales. Y el milagro solamente es algo que Dios, ¿qué cosa dije? Añade, hermanos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Haciendo oración todos los días, no cada domingo, o domingos y jueves, o cada 15 días, o cada mes. La iglesia del Señor está enseñada que todos los días Dios nos da la vida, que todos los días Dios nos da un pan que comer, que todos los días Dios nos cuida en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. Por eso este pueblo agradecido todos los días va a adorar su nombre. ¿Sí, hermanos? Bendito sea su nombre. Los falsos no pueden hacerlo todos los días. Para ellos les resulta cansado. Y dicen ellos, pues, todos los días, ¿para qué?
nuestro corazón agradecido dice, todos los días tengo que ir. Y perseveraban, dice la palabra del Señor, en las oraciones. Así es que del momento en que ya va a amanecer el sol, la iglesia está enseñada, antes de que raye el alba, vamos a nuestro Señor a decirle, gracias te doy, Señor, porque yo me acosté, dormí, desperté, porque tu mano me sostuvo. Llega la oración de 9, la oración de las mujeres, la que también se hacía en el tiempo primitivo. Las hermanas corren a la casa de oración para pedir por sus hijos, sus esposos, y los hermanos ancianos y los que no tienen trabajo también se refugian en esa oración, porque es una oración también para alabar a nuestro Dios. Por la tarde, cuando se acaba nuestro día laboral, también la iglesia es enseñada a que vayamos y corramos a la casa de oración. Allá en San Diego, su hermano estaba al frente de una iglesia. No quiero que eso se preste para burla ni risa, sino que fue una verdad, hermanos. Y se acercaba una persona de esa congregación, unos evangélicos que están a 3, 4 casas del templo de San Diego, y le decían al hermano que estaba allí en la puerta, oiga, nosotros también tenemos oración de 5 ya. Ah, sí, la empezamos a las 8 de la mañana, porque nadie viene a las 5 de la mañana, pero ya tenemos también oración de 5. ¿Por qué no pueden? Pregunto, ¿por qué no pueden? Y luego dicen, ¿y qué tiene Aarón? ¿Y qué tiene Samuel? Hoy que tiene Nazón, que a su voz se mueve todo este pueblo. Y tu respuesta es esta, porque en Aarón estuvo el Espíritu de Cristo. Porque en Samuel estuvo la plenitud de Cristo. Y hoy en nuestro hermano Nazón está la plenitud de Cristo. Así es que como canta la alabanza, el coro, dices tú, y nosotros cuando vemos a los apóstoles, no vemos a un hombre, vemos al mismo Cristo. Porque yo, el hermano Nazón, ¿soy Cristo? Otra vez, ¿lo estoy diciendo porque yo, el hermano Nazón, soy Cristo? No, porque en mí habita Jesucristo para predicar este evangelio de verdad. El tiempo se ha llegado. Y yo no quiero despedirme sin antes, hermanos, traerte una situación que yo sé que te va a ayudar en tu fe, en tu fortaleza espiritual y a la vez también en la predicación que llevas con el mundo entero. ¿Me permites 10, 15 minutitos más, iglesia del Señor? Porque para mí es muy importante este testimonio. Vuelvo a repetir, es un testimonio. Pero así lo dice la palabra de Dios. Yo te predico una palabra, compáralo con este testimonio. Si mi palabra que yo te he predicado es igual a la de este testimonio, gózate en el Señor. Pero si el testimonio de aquel que se dice ser profeta o apóstol no concuerda con ese testimonio, dice la Escritura, el tal sea, ¿qué cosa? Anatema. ¿Sí, hermanos? Si a uno mismo, si a un ángel mismo predicas un evangelio diferente al que Cristo predicó, sea que sea anatema. En la iglesia primitiva sucedió un acontecimiento muy importante y trascendental que pocas veces nosotros hacemos referencia, pero que marcó a la iglesia del Señor en el tiempo antiguo. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el libro de Gálatas, capítulo 1. Yo lo voy a leer porque quiero, hermanos, que quede perfectamente entendido y Dios me ayudará que así sea en su bendito nombre. Gálatas capítulo 1, voy a leer desde el verso 11 y 12 en el nombre del Señor. Mas os hago saber, hermanos, está hablando el apóstol Pablo. Tú sabes que el apóstol Pablo fue elegido por Cristo después de que Cristo ascendió al cielo. O sea,
que carnalmente el apóstol Pablo no anduvo con el Señor. No dudo que lo haya conocido, ¿verdad? Porque vivió en su tiempo, pero no anduvo con él, ni fue elegido apóstol humanamente por Jesucristo. Dije humanamente porque Cristo, aunque dejó de existir en su cuerpo humano, en su espíritu, Él vive y reina para siempre. Y en ese espíritu se le apareció al apóstol Pablo y lo llamó. Cuando el apóstol Pablo, aún siendo enemigo de la iglesia, y hermanos, llevaba esa amenaza en contra de la iglesia, apresándolos a los hermanos, hermanos, azotándolos, encarcelándolos, y muchas veces, y en muchos de ellos, consintiendo en su propia muerte. Según nos platica el apóstol Pablo, hubo una luz que se le apareció en el camino cuando iba rumbo a Damasco, precisamente persiguiendo a la iglesia del Señor. Y dice la palabra del Señor que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? El Señor lo llama, hermanos, y desde aquel momento el apóstol Pablo ejerce el ministerio del apostolado conforme Cristo lo eligió. Fíjate lo que voy a leer, porque aunque lo leemos mucho, a veces le ponemos un poco de atención, y vuelvo a repetir, esto es trascendental tanto en la iglesia primitiva como para nosotros. Mas os hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio de Cristo, estando el apóstol Pablo con vida, ¿ya se predicaba? Sí, contéstame con tu entendimiento, contéstame con tu razón, ¿sí? Y contéstame con verdad. Cuando vivía el apóstol Pablo, vamos a referirnos de él antes de su llamamiento, Saulo, cuando perseguía a la iglesia, que todavía no era apóstol, todavía no era llamado por Cristo, ¿ya se predicaba el evangelio de Cristo? ¿Quién lo predicaba? Muy bien, dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, después de que fue llamado por Jesucristo, ¿qué anunciaba el apóstol Pablo? Un evangelio. ¿Cuál evangelio? Ese evangelio que predicaba Pablo era diferente al que predicaban los dos apóstoles en Jerusalén. ¿Era el mismo? Bueno, es lógico entender entonces que el apóstol Pablo lo aprendió de los discípulos que había. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿No es qué? Llamó el Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Y aquí te voy a hacer reflexionar en algo que a lo mejor muchos no han meditado en este acontecimiento. Jesucristo nuestro Señor nunca les manifestó ni les reveló a sus otros apóstoles acerca del llamamiento del apóstol Pablo. O sea, Pedro, Juan, Tomás, Mateo, ¿sí? Los otros 11, incluyendo Matías, que posteriormente fue elegido también por el Señor, ¿sí, hermanos? También por el Señor. A ellos nunca el Señor les dijo: ¿saben qué? Elegí a Pablo para que le den las diestras de compañía. Nunca se los reveló, ¿eh? Por eso dije, es algo que nunca hemos analizado y que es importante que lo sepas. Cristo eligió al apóstol, a Saulo, y lo elige como su apóstol. Hubo un hombre llamado Ananías que le dijo: Señor, ¿cómo es posible que vas a elegir a Saulo? Él es un enemigo de tu iglesia. Él nos está persiguiendo. Él nos está acosando. Él está metiéndonos a la cárcel. Nos golpea, nos azota, nos persigue, nos saca arrastrando de nuestras casas y ha consentido en la muerte. ¿Cómo, Señor? Ahora tú lo vas a elegir como tu apóstol. Y entonces el Señor dijo: ay, es que no me había dado cuenta que Saulo de Tarso era un enemigo de la iglesia. Y el Señor se sorprende. ¿No, hermanos? Tú ve por qué instrumento escogido me es este.
¿quién se atreve a decir que el Señor Jesucristo se equivocó al elegir al apóstol Pablo como su discípulo? ¿Quién, hermanos? El que no cree en el Señor. El que pone, porque si hubieron quien no creyó. Hubo un hombre llamado Apolos allá en Corinto, ¿verdad? Un hombre que era muy sabio, que él no creyó, ni le quiso dar el valor que tenían los demás apóstoles por no haber convivido con Jesucristo conforme a la carne, según la carne, perdón. ¿Te acuerdas? Y Apolos demeritaba y deshonraba el lugar que Cristo, ¿que quién? Que tal vez muchos cristianos o de muchos hermanos de la iglesia primitiva no estaban muy de acuerdo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la familia de Esteban. Imagínate cuando Esteban, hermanos, porque dice que Esteban murió a pedradas en la hoguera de los fariseos y que allí estaba un hombre que estaba consintiendo en aquella muerte llamado Saulo. Imagínate, llegan con el padre, no sé si era casado, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los familiares de Esteban, y les dicen, ¿saben que ahora aquel Saulo que nos perseguía, ahora es apóstol de Jesucristo? ¡Qué duro! ¿Era duro, hermanos? Parecía ser que para la mente humana era algo incomprensible, pero el Señor hace lo que Él quiere. El Señor no está sujeto a la voluntad ni al cuestionamiento humano. Él es Dios y todo lo que ha querido ha hecho conforme su santa voluntad. Es el hombre el que quiere poner a Dios a veces los límites o las reglas que tiene que seguir según nuestra torpe comprensión. Pero Dios es libre, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, el apóstol Pablo da testimonio de sí mismo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según de hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No, pues qué chiste, dirá alguno. Ya estaban los apóstoles, mandó a grabar, mandó a apuntar los temas que hablaban los apóstoles. Un verdadero apóstol del Señor no tiene esa necesidad. No tiene por qué recurrir a una enseñanza anterior, porque es Dios el que pone en nuestros labios las palabras, y las palabras que le hace falta a la iglesia del Señor. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nos brincamos al versículo 15 para ahorrar tiempo porque se nos está yendo muy rápido. Pero cuando agradó a Dios, ¿cuándo qué? Aunque Ananías no estuviera de acuerdo, aunque posiblemente la familia de Esteban no estuviera de acuerdo, aunque los mismos apóstoles que estaban en Jerusalén no estuvieron de acuerdo. Y ahorita vamos a ver que es verdad lo que estoy diciendo, pero ni siquiera los apóstoles tenían la facultad de decir sí o no. Por eso el apóstol dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, ¿no fue a los apóstoles? ¿No fue a consultar con los hermanos? A ver, hermanos, enséñame la doctrina de Cristo para predicarla. ¿No agarró los libros y empezó a leer la ley? No necesitaba. Había alguien que le estaba diciendo lo que tenía que hablar, lo que tenía que decir. Porque esa es una de las manifestaciones de los hombres de Dios que hablan lo que Dios pone en su corazón, lo que Dios pone en sus labios. No consulté con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Tampoco qué? Tampoco subí a los apóstoles. Tampoco fue a ellos, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fíjate qué bonito. Después, pasado 3 años, ¿cuánto tiempo pasó? Desde el tiempo que el Señor lo llamó hasta que trató de juntarse con los apóstoles.
en que él no estuvo recibiendo instrucción de los apóstoles y no lo necesitaba, porque había alguien que se le estaba apareciendo continuamente y le decía lo que tenía que hacer. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esa primera ocasión no lo quisieron recibir. Saulo los anda buscando, no. Porque creían que aquello era una trampa, porque lo habían conocido anteriormente. Capítulo 2, versículo 1. Después, pasado 14 años, fue a buscar a los apóstoles y nada, 3 años después, y nada más alcanzó a ver a Pedro, que aunque no lo recibió, dice, no alcanzó a ver a los demás. Pero como no me recibieron, pues yo me volví otra vez a mi trabajo, porque Cristo le había encomendado un trabajo y un pueblo, que era el pueblo de los gentiles, ¿verdad? Y entonces dice, me volví otra vez, y pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué pasó en ese encuentro con los discípulos? Él dice, los que tenían reputación acerca del evangelio, o sea, aquellos que también habían recibido por revelación aquella palabra. ¿Qué hubo después de 17 años? Donde se encontraron el apóstol Pablo con los demás discípulos. ¿Qué hubo, hermanos? Hubo una plática en privado. Donde expusieron, ¿qué cosa? Donde expusieron su evangelio. El verso 6 dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, que lo que predicaba el apóstol Pedro, lo que predicaba el apóstol Matías, lo que predicaban los otros apóstoles, ¿vino a asombrar al apóstol Pablo? Oye, hermano Pablo, ¿y tú qué predicas? Yo predico el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo lo haces? Pues por inmersión, como Cristo me lo enseñó. ¿Y eso cómo lo sabes tú? Si eso no está escrito en la Biblia, eso es lo que el Señor nos lo ha dado. Pues hermanos, Cristo se me ha aparecido, Cristo me ha hablado, y Él es el que me va diciendo lo que tengo que estar haciendo. Y los de la reputación, dice el apóstol Pablo, nada que cosa. Versículo 9, y reconociendo, ¿y qué cosa? Y reconociendo. ¿No fue Cristo el que le reveló a los apóstoles? Sino que viendo las manifestaciones hechas en él y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, las diestras en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Hasta cuándo aceptaron al apóstol Pablo los otros apóstoles? Y mientras en esos 17 años el apóstol Pablo no podía predicar. Así predicaba. ¿A dónde predicó? Y allá con los gentiles, toda Asia fue lleno. Y Dios bendijo en grande manera su trabajo. Al grado que en aquella reunión que llegó el apóstol Pablo, no solamente llegó para que le dieran las 10 compañías, sino que también llegó a llevarles una ofrenda por la necesidad que la iglesia en Jerusalén estaba padeciendo. ¿Te fijas? Qué hermoso es comprender esta hermosa verdad. Así es que, hermanos, yo te quiero hoy venir a traer esta palabra y decirte, no tengas temor, no tengas miedo. Ay, hermano, es que estos falsos, o esta iglesia evangélica, o este cura, o son personas muy elocuentes y conocen mucho de libros. No te preocupes. Nuestra doctrina es sencilla. Nuestra doctrina es humilde.
pero es poderosa a la vez. No tengas temor en contender fielmente y fervientemente y celosamente por el Evangelio. Antes participa de estas tribulaciones con tu hermano y da testimonio. Tenemos la primer prueba de que somos la iglesia de Dios. Tenemos un hombre de Dios. Y en la doctrina del apóstol Nazón Joaquín, ahí perseveramos. Perseveramos en la doctrina del hermano Aarón mientras él vivió. Perseveramos en la doctrina del hermano Samuel mientras él vivió. Pero mi Dios, que es tan bueno, tuvo a bien. Aunque los enemigos se disgustaron, aunque algunos no están de acuerdo, pero en su pueblo general movió los corazones para que aceptáramos al que Él había puesto. Y nos dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Tienes mi palabra, y mi palabra es la que Cristo ha puesto en mis labios. Predícala, háblala. Llévate este testimonio para que compares con los falsos y verás algo hermoso. Ninguno podrá contestar esta doctrina santa. Porque esta doctrina, puedo decir que recibí mucha enseñanza de mi padre, sí, pero había cosas que yo no conocía, no entendía, hasta aquel 8 de diciembre, cuando Dios abre mi pensamiento y mi cerebro, y entonces me dice: habla, y aquí estoy, hablando lo que Dios ha puesto en mis labios. Sigue adelante entonces, iglesia del Señor, y traigo esta palabra para decirte: no te detengas, adelante, la victoria es nuestra. ¿Quieres que nos despidamos con una alabanza? Dice la alabanza número 270 de nuestros himnarios: Iglesia Santa, mansión de luz y vida, tienes de Cristo abundante bendición. Tú eres la gloria de todos los cristianos que solo a Dios amamos de todo corazón. ¿Y cómo identificamos que realmente amamos a Cristo? Te dirán otras personas: yo también amo a Cristo. Oiga, y usted por ese amor hace lo que Cristo quiere que haga. Ay, mira, hermanito, no se meta en cositas, en detallitos. Cristo es bueno, Cristo es misericordioso. Sí, pero también murió para dejarnos una enseñanza y por medio de ella purificarnos. ¿Quieres que entonemos más que con orgullo, con compromiso, esta hermosa alabanza? Señor, bendice con tus promesas nuestras reuniones, porque tu promesa fue esta Nazón. Si hoy ves este pueblo grande, yo lo voy a multiplicar más. Y tú tendrás muchas reuniones con gente que no conoce la verdad de Dios, y yo le diré al Señor: Cristo, cumple con tus promesas esas reuniones, y que muchas almas arrepentidas vengan a ti y encuentren esta hermosa salvación. Entonemos nuestra alabanza con alegría en el nombre de Cristo Jesús. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer